Hoy es el día de los pastores y de la pastoral. Trabajar en la pastoral de una comunidad significa estar al servicio de la vida y libertad del pueblo, continuando en la historia los actos liberadores de Jesús, el buen pastor. Él nos muestra el sentido de la acción pastoral, dar la vida por las ovejas. Que nuestra vida sea signo de servicio, solidaridad y fraternidad. Con estos sentimientos, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que has dado a la Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este santo ante nosotros. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse del Señor que refugiarse en los reyes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendeciremos desde la casa de Sión. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Aleluya, amor, amor, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Dios es amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Aleluya, amor, amor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia en este cuarto domingo de Pascua nos propone la imagen del buen pastor, que tiene un recorrido amplio en la Sagrada Escritura. Muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de los pastores y del pastoreo. Con esa imagen, el Señor nos quiere presentar su amor y hacernos como fácil el descubrimiento de su entrega, de su salvación, la que Él nos ofrece, del amor que siempre nos ha tenido. Y diría, de una manera especial, nos quiere mostrar cómo Él nos guía. Él es el que va al frente nuestro en el camino de nuestra vida. En Cristo tenemos todo el amor de Dios Padre. Es lo que hemos vivido en la Semana Santa y principalmente en la Pascua. ¿Qué nos propone entonces esta figura del buen pastor? Diría que los versículos del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Juan, se centran en tres maneras como el Señor nos ama, que quedan bien concretas en la figura del buen pastor. En primer lugar, Cristo da la vida por nosotros. Es el gran misterio de la Pascua. Él ya lo había anunciado en la última cena, cuando iba a lavar los pies a sus discípulos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Él da la vida por nosotros. Y dar la vida por nosotros, Cristo, es también
su presencia permanente en toda nuestra existencia. Es la defensa que Él hace para que no suframos ningún peligro. Es estar con nosotros también cuando tenemos dificultades. Es no dejarnos a merced del lobo que puede hacer estragos en nuestra vida. El Salmo 23, que también nos habla del buen pastor, nos dice, que Él es nuestro pastor y nada nos hace falta, que Él nos conduce hacia fuentes de aguas limpias, que Él nos lleva siempre por el camino seguro y que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada hemos de temer porque Él está con nosotros. En segundo lugar, el buen pastor nos conoce. Él está en nosotros mismos. Él sabe quiénes somos, qué hay en nuestro corazón. Inclusive, Jesús nos dice que Él nos conoce igual como a Él, a Jesús, lo conoce el Padre. Así, el buen pastor nos muestra cómo podemos establecer una relación personal con Él. Si Él nos conoce, podemos acercarnos a Él con total confianza, con total abandono, porque Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe nuestras luchas, Él conoce cómo tiene que levantarnos, cómo tiene que ayudarnos siempre. Y en tercer lugar, el buen pastor va tras las ovejas que no son todavía del redil, para poder que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. En otras palabras, podríamos decir que el buen pastor entrega su vida por la unidad del rebaño, para que todos seamos hermanos, para que todos caminemos unidos, para que todos vayamos tras Él y ninguno se pierda, ninguno se aleje, ninguno se quede fuera. Así es el amor de Dios. Esta es una imagen que nos lo presenta, que nos lo acerca, pero tenemos que imaginar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el Padre hace una promesa. Dice: les pondré pastores según mi corazón. Esa promesa nos la cumplió, como lo hemos visto, en Cristo, pero también en todos los pastores que Él nos regala, también hoy, y que siguen e imitan y se configuran con Cristo buen pastor. Por eso la imagen del Evangelio de hoy nos hace también tender nuestra mirada hacia nuestros obispos, hacia nuestros sacerdotes, hacia todos aquellos que lideran la pastoral en la vida de la Iglesia. Y de una manera muy particular hacia el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia Universal. Hoy debemos dar gracias por ellos. Debemos reconocer el amor de Dios
también en los pastores, pero vamos sobre todo a pedir que ellos reflejen nítidamente, que todos nosotros los sacerdotes transparentemos con limpieza la figura de Cristo, buen pastor. Los pastores necesitamos de la oración de todos en esa dimensión, que seamos, que actuemos, que vivamos como Cristo, que demos la vida por nuestro rebaño, por el rebaño que el Señor nos ha confiado, que conozcamos a nuestras ovejas, que vayamos tras aquellas que se han apartado del redil o que todavía no lo han conocido, que seamos celosos, misioneros, que prediquemos la palabra a tiempo y a destiempo. Así como lo resume el Evangelio de hoy, que demos la vida por el rebaño, que nos entreguemos, que nos desgastemos por el rebaño. Hoy el Papa Francisco preside a la Iglesia en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Pidamos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Yo quisiera que toda la Iglesia acogiera este llamado, pero que lo haga de verdad, de ponernos delante del Santísimo a suplicar que muchos respondan al llamado de Dios, al sacerdocio, a la vida consagrada, a el apostolado laical, con una mayor dedicación de parte de los fieles laicos también a la pastoral, al apostolado. Pero hagamos esa oración muy conscientemente. Creo que parte de esa merma en las vocaciones también se debe a que hemos bajado la intensidad en la oración por las vocaciones. Hagámoslo en la parroquia, hagámoslo con nuestros hermanos y animemos, promovamos, sostengamos las vocaciones de aquellos que han manifestado alguna inquietud para seguir más de cerca a Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy demos gracias por el amor de Dios. Demos gracias por Cristo, buen pastor, que da la vida por el rebaño. Demos gracias por los pastores que el Señor nos ha regalado. Demos gracias por toda la tarea de la evangelización, la tarea pastoral de la Iglesia, muy concretamente por el trabajo pastoral en nuestras parroquias. Pero también nosotros sintámonos parte del rebaño, sintámonos ya el germen de esa realidad que Cristo pide hoy en el Evangelio, o que Cristo anhela hoy en el Evangelio, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Ese es el anhelo del corazón de Cristo y esa es también su promesa. Esa es como, digamos, la seguridad que Él nos da. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Entonces, vivamos nosotros la comunión, la participación, el testimonio, la misión en la vida de la Iglesia. Y todo esto que hoy pedimos desde nuestro corazón, esta acción de gracias, entreguémosla al Padre a través de la intercesión de María siempre Virgen
la madre de todos nosotros que somos hijos en el Hijo. Amén. Proclamemos con alegría nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios ha constituido a Jesús buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Pidamos con ardiente fe que nos conceda la gracia de permanecer siempre unidos al pastor y guardián de nuestra vida. Digamos: escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, para que, ejemplo del buen pastor, apacienten con fraternidad, paciencia y caridad el rebaño a ellos confiado. Oremos. Por los líderes de las naciones, para que promuevan siempre la libertad y la dignidad de las personas, colocando por encima del poder y la ganancia económica, la justicia y la calidad de vida. Oremos. Por los enfermos, los pobres y moribundos, para que Cristo resucitado, consuelo de los sufrientes, sea su luz y su esperanza. Oremos. Por los que trabajan en tareas de formación cristiana, para que sepan guiar a sus formandos por caminos de vida, compromiso y entrega a Dios y a los hermanos. Oremos. Por nosotros, reunidos en torno al altar, para que vivamos siempre unidos a Cristo, nuestro buen pastor, que nos llama a velar por la necesidad de los más débiles. Oremos. Padre, que en Cristo nos has mostrado al buen pastor que da la vida por su rebaño, escucha nuestra oración y haz que caminemos siempre por la verdad y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra vida para ti.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, con mis hermanos Edgar y Hugo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en Jesucristo, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo, el buen pastor, que da la vida por su rebaño. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu vendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, el Santo Espíritu vendrá. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su Hijo los ha redimido y los ha adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues, confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras, merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.